¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos con el candidato y aspirante del PRD, Silvano Aureoles Conejo. Muchas gracias por Próximo tu presidente tiempo. de México. Y bueno, queremos comenzar con una serie de preguntas. Sí, Mario. Y bueno, ¿cuál sería la plataforma política para convencer al electorado si ves la contienda fácil ante la planadora de Morena? Primero, en política, Mario, no hay nada escrito. Y las circunstancias, uno las crea. Y siguiente, Morena no tiene aplanadora. Morena ha sido una farsa, ha sido un puro engaño a la gente. Nos engañaron con que iba a haber mejor servicio de salud, con que se iba a acabar la corrupción, con que se iba a acabar la mafia del poder. Y no fue nada de eso. ¿Por qué Morena ganó de esa manera en el 18? Porque el candidato de la coalición o la alianza PRD-PAN-MC nunca convenció al electorado del PRD. Y enfrente, el electorado del PRI nunca se sintió representado por su candidato. Y entonces estas dos fuerzas fueron a darle los votos a Morena y a su candidato. Y además la gente también estaba muy harta de tanta cosa. Y fue como una llamada de cuchillo en la casa. Luego, tiene que haber buenas propuestas. Yo estoy preparando esta, tú le llamas la plataforma, mi proyecto de nación, mi proyecto de país. ¿Qué me imagino yo para México? ¿Qué pienso yo que puede ser el mejor futuro para las mexicanas, para los mexicanos, para las mujeres, para los jóvenes? Pensando cómo voy a resolver el grave problema de la inseguridad pública, cómo vamos a reconstruir los servicios de salud, cómo vamos a reconstruir los servicios educativos, cómo vamos a avanzar en la construcción de la agenda ambiental, el clima, el agua, es decir, esto que además les preocupa mucho a los jóvenes, la agenda de igualdad, la agenda de inclusión, los derechos de las minorías y todo esto lo voy a trabajar y lo voy a presentar para que la gente conozca. ¿En dónde baso yo esta idea? En mi experiencia política, en mi capacidad de gobierno, en mis resultados que he entregado en los cargos que he tenido y mi convicción de construir una línea política o de gobernar una línea política que en el mundo intelectual y teórico se llama socialdemocracia, que es cuidar a los más desprotegidos, pero también cuidar la planta productiva para crecimiento y generación de riqueza. Además, ¿cómo quedó su demanda ante la presidencia de la intervención del narco en las elecciones para la gobernatura de Michoacán? El presidente no me recibió, como tú sabes, me dejó sentado en mi banquito, le estaba sacando una foto acá, la compañera. Me dejó esperando. Cuando él me había pedido que llevara las pruebas, cuando se las llevé no me recibió. Por eso se ha convertido en el símbolo de la resistencia. Pero sí las entregué a la Corte, las entregué al Congreso, las entregué al INE, las entregué a la Fiscalía General de la República y fuera del país la entregué a la OEA, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque es una clara violación de los derechos, y al Capitolio, al Comité de Inteligencia del Capitolio. De todo lo que haces y sigues haciendo por Michoacán, ¿qué te hubiera gustado ofrecerle más a los michoacanos y ahora como actual presidente? Hijo, esa es una reflexión que me hago todos los días, porque cuando uno llega a un cargo de esta naturaleza y guardar las proporciones, a todo le sucede. Así lo veo a la distancia el tema, por ejemplo, del presidente actual. Él pensó que había llegado para quedarse, no sé qué tanto internamente. Piensas que el tiempo no va a pasar. Entonces llegas con una idea de las cosas que en realidad ya en los hechos cambia radicalmente. Y gobernar no es nada sencillo, y menos un estado como el mío, que es altamente politizado,
complejo, un alto grado de complejidad, pero ahora a la distancia veo que debe haber, lo primero es cómo seleccionas a tu equipo, que no es nada fácil, encontrar los perfiles que se la rifen, que te sean leales, que te sean fieles, pero sobre todo capaces de tener resultados, más allá del talentado, ciega o no, que sean capaces de entregar resultados. Y en varios rubros, pues quedarnos con el camino. Una cosa que me duele, todavía me quedo pensando cómo fallé ahí, que es el tema de la atención a los jóvenes, las becas, ¿no? Yo traía un programa, todo un entusiasmo que iba a hacer, y en el que manejaba el dinero, quizá por prudencia o por desconocimiento, no me dijo pues, que no me iba a dar para eso. Y entonces ahí vas tú y dices, y después no se cumple. O sea, en esto lo más grave para un gobernante, un político, es que prometa cosas o anuncie cosas y luego no las hagas. Eso, en lo demás, creo que en la medida de las posibilidades avanzamos en educación, en salud mucho, en seguridad pública, en medio de un estado tan complicado avanzamos bien en educación, mejoramos muchos indicadores, infraestructura, ahí no me van a rebasar nunca en educación, construimos en 2.000 escuelas nuevas. Entonces, pero siempre hay asignaturas pendientes que se quedan en el tintero. Silvano, un consejo que quisieras darle a los jóvenes y cuál crees que sea la forma correcta de llevarlo a la práctica en el México que hoy en día vivimos. Que participen más, que se metan a la toma de decisiones, que le pierdan el miedo, y te lo digo, Mario, tú eres un hombre joven, que le pierdan el miedo a la política, que le pierdan el miedo a los espacios de participación, que no es lo mismo ser política que ser corrupto o buscar cargos para robarse el dinero. O sea, cuando uno tiene claridad de lo que hay principios, o sea, yo no busco los cargos públicos pensando en que me voy a hacer rico de ahí, o que voy a sacar eso, o que vas a usar el dinero público, ¿no? Eso no. La lucha es por convicción, porque hay cosas que hay que cambiar. Y yo digo, si hay cosas que no me gustan, y eso pasa mucho con los jóvenes, hay cosas que no nos gustan como están, hay que meternos en ellas, y hay que entrar, y hay que hacerlo, porque ahí puedo hacer la diferencia entre solo quedarte de espectador o criticando, ahí y decir, a ver, yo no estoy de acuerdo con eso, vamos a decir, a ver, yo quiero ser presidente de México, ¿por qué? No estoy de acuerdo con cómo se está atendiendo el tema de la seguridad pública. Pues me voy a meter y yo quiero decir cómo se hace, no así se resuelve. Y así puede ser en todos los grupos. Silvano, ¿hay algún partido político cuya candidatura usted no aceptaría nunca? Pues no tengo fobias con ningún partido político. Evidentemente, en ese orden nunca aceptaría una candidatura de Moreno. Eso se echó a perder desde el momento del nacimiento mío. Pero además, por mi formación, sería difícil siquiera pensar en que yo compitiera o me registrara por un partido distinto al que yo soy militante fundador. Prefiero echar un fracaso, registrarme independiente, pero eso que veo que andan cambiando de partido, respeto, pero la verdad, pues no entiendo a alguien que dice que tiene convicciones, principios, no daré nombres, pero conozco casos que han recorrido todo, pero han recorrido todos los habidos y por haber. Entonces, está cañón. ¿Se define a sí mismo como un hombre competitivo para subir a la presidencia de la República? Sí, soy muy competitivo como candidato, soy muy competitivo. Me gusta y además me sale bien. Entonces, por eso les digo categóricamente que la coalición, si quiere tener un perfil competitivo, soy yo, porque veo los nombres que se mencionan, digo, es santa. Sinceramente, trato de retrotraerme y ponerme en los zapatos de una ciudadana ciudadana.
ver, o esta, digo, no me despierta ninguna emoción. Y la política, toda la base de la plataforma programática y demás, eso es muy bueno. Pero la política electoral, las elecciones, son más de emoción que de razón. Entonces hay que saber despertar emociones. Entonces, la corrupción es un mal que ha perpenetrado totalmente nuestra sociedad. De llegar hacia la presidencia, ¿cómo le haría frente? Fortaleciendo instituciones y leyes, lo que les decía hace rato en la plática. Puro discurso. Al borro, tú le preguntabas al presidente actual cuando era candidato, ¿cuál es su proyecto de nación? Digo, se los explico lo que duro para darme una pierna, acabar con la corrupción. Ese no es ningún proyecto de nación, esa es una aspiración, en todo caso una buena intención. Pero, ¿qué países han logrado frenar? No se acaba, pero frenar la corrupción, pues teniendo instituciones robustas que te permitan identificar y poner sanciones y correcciones a tiempo, porque la corrupción se combate más previniendo que aplicando sanciones. Habrá que aplicar sanciones, pero el tema fundamental está en la prevención, en evitar que suceda, y eso se hace cuando tienes capacidad institucional, que hay fortaleza institucional, fortaleza legal para convertir eso. Y sabes dónde empieza también mucho en la educación. Yo tengo 2 objetivos claros que hay que meter en los programas para fortalecer el sistema educativo: los derechos humanos, es decir, para parar la violencia, en el caso de la violencia en contra de las mujeres. De nada sirve que le pongas a un tipo 100 años de cárcel cuando ya cometió el delito, ya no reparas el daño. Y el problema es estructural, se sigue repitiendo. ¿Dónde tienes que sembrar, enraizar? Pues en la edad temprana. Te enseñan derechos humanos ya en la prepa, en la universidad. Ya todos los patrones conductuales ya los tienes fijos. Entonces imagínate un programa masivo de educación para mamás y papás. Desde que el niño está en el vientre de su mamá, empezar a trabajar. Y luego cuando llega a la escuela. Y eso no bajarlo. No todo es de policías y tribunales o estos fiscales o de medidas más duras. Algunos locos, pues que la pena de muerte. ¿Sí? O sea, si eso resolviera, si la pena de muerte resolviera los problemas de la criminalidad, hubiera estados de la Unión Americana o países que pues, todo estuviera tranquilo y inocente. Entonces, el problema es desde la formación del ser humano y luego trabajar mucho para que no haya impunidad. Ahorita te dicen, para empezar, 99% de impunidad en los asesinatos de mujeres. Y se acuerdan de mí a propósito del atentado en contra de Ciro Gómez. Vamos a investigar, así dicen siempre, pero no hay capacidad de investigar, y por eso se repite. Y te agrego una cosa. Cuando hablamos de la inseguridad pública, es una cadena. No solamente es la policía o los cuerpos policiales, sino también son los fiscales, los ministerios públicos, los peritos, y luego los jueces, los magistrados. Es decir, es una cadena muy grande, y que hoy nos quedamos con que mandamos al ejército a la calle para tener la inseguridad. No está ahí el asunto. Lo mismo sucede con el tema de la violencia. Entonces decía, violencia y corrupción. Eso se resuelve con nuevos patrones conductuales. Correcto. ¿Algo más que quieras agregar, Silvano? Agradecerte mucho, Mario, esta breve charla, pero muy sustanciosa. Decirte que voy a seguir luchando, decirles a quienes vente, leen, voy a seguir luchando ahora su partido, porque yo creo que otro México es posible, que un mejor futuro podemos construir y que eso lo vamos a hacer de la mano de todas y todos, ahora que yo sea el presidente de la República. Te agradezco mucho tiempo, Silvano, por tu tiempo.